¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Justicia Abierta. Estamos en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en Querétaro, un espacio importante para la reflexión sobre los temas contemporáneos del derecho y desde luego de la justicia constitucional y de la democracia. Estamos con mi compañera Erika Mora. Erika. Qué gusto que nos acompañen en esta transmisión especial y además tenemos una invitada de honor. Tenemos a la doctora Ana Laura Magaloni. Ella está también participando como ponente en este congreso que realiza la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Y hace un momento, en la inauguración donde estuvo presente la ministra presidenta, el ministro Javier Lainez y el ministro Luis María Aguilar Morales, hablaron del tema de la independencia judicial. La doctora Ana Laura Magaloni, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Doctora, planteaban hace un momento el papel tan fundamental que ha jugado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la construcción que ha tenido en los últimos 30 años, principalmente a partir de esa reforma histórica de 1994 que la consagró como un tribunal constitucional. Sí, veníamos hablando de justamente ahorita, este año, en diciembre, en concreto, se celebran 30 años de la aprobación de esa reforma que reconfiguró a la Suprema Corte y que de ahí nace todo este sistema de control constitucional que hoy tenemos. Y esa fue una reforma para la democracia. O sea, era en las postrimerías de un régimen autoritario y estábamos transitando a la democracia y era la primera vez, y el ministro Lainez lo recordaba, que el PRI perdía la mayoría calificada. O sea, imagínense, o sea, ¿en qué país estábamos? O sea, nunca había perdido ni la mayoría calificada. Y en ese momento se aprobó esta reforma y 30 años después, lamentablemente, pero pues tenemos que hacernos cargo de eso, estamos discutiéndola, ¿no? Y estamos discutiendo si este es el sistema de control constitucional que queremos o no. Y creo que tenemos que entender qué puso a México en esta coyuntura, cómo es que la Corte llegó a estar 30 años después en este lugar tan complicado. Y creo que yo creo que tiene que ver con que en el sistema democrático mexicano, desde Fox hasta Peña, en los congresos se negociaron todas las cosas posibles y en esos congresos participaban y tenían voz todas aquellas partes que podían ser afectadas con la ley o que tenían un interés en la ley, y los procesos legislativos se tornaban largos, complejos, a veces no salían, pero lo que llegaba a la Corte ya era residual de ese proceso legislativo conflictivo. El conflicto político estaba gestionándose en el legislativo, no en el judicial. Pero cuando Morena gana la mayoría absoluta en ambas cámaras, tiene la posibilidad de que el Ejecutivo manda una ley y no le cambien una coma. Y ese proceso de negociación que existía con las partes, donde se hacía Es política, inexistente. desapareció. Y todos esos intereses que se vieron afectados, lo único que pudieron tener es como la resistencia judicial. Entonces, desde mayores acciones y controversias hasta un montón de amparos, pero la Corte ha sido la que, y el Poder Judicial es la que ha estado como recibiendo Conteniendo. con toda esta falta de acuerdos políticos previos, ¿no? Y eso ha hecho que la coloque en un lugar muy determinado. Tiene que resolver todas las cuestiones en donde estas mayorías legislativas fueron aplastantes con la otra parte que solamente tiene menos votos, pero que es representativa de un montón de intereses que ya no quedaron reflejados en el Parlamento y que por lo tanto eso le ha colocado literalmente a el Poder Judicial y particularmente a la Corte frente al presidente de la República, en un contexto complicado, y el presidente acaba el sexenio harto de los jueces, diciendo qué pasó, los jueces son los únicos que frenan mis decisiones, los jueces, claro, porque todo ha tenido que ser litigado ahí, o sea, porque las decisiones se debieron haber frenado o modificado en el Congreso, no en el judicial, ¿no? Pero esto es como una debilidad del sistema político mexicano de este contexto, y lo que ha llevado a la Corte y al Poder Judicial a esto, pues sin duda es la concentración de poder, demasiado poder en una sola persona.
Doctora, platicaba de la mayoría calificada en el control de constitucionalidad, acción de inconstitucionalidad, como uno de los retos, ¿no? Efectivamente, el trabajo de la Ahora, Corte. ¿qué instrumentos tiene la Suprema Corte para enfrentar esto Claro. y qué ha hecho el Poder Judicial? Y lo que podemos decir es que hasta ahora, 6 años después, o casi 6 años después, todos tenemos la sensación de tener una Corte que está ahí dando las batallas y un Poder Judicial procesando los amparos, la suspensión, y que la maquinaria judicial ahí está, digamos. Pero tiene dos debilidades grandes nuestra Suprema Corte en particular. La primera son la manera en la que se designan los ministros, porque los ministros se designan como ustedes saben, la terna la propone el presidente. Si no se acuerda en la primera vez, se manda otra terna. Si le rechazan la segunda terna, pone el presidente solo. Ese sistema de designación pasa que cómo se va a ir sustituyendo a los ministros de la Suprema Corte no tengan nada que ver con la composición del Senado. Es voluntad sola del Ejecutivo. Y eso hace que tengas la posibilidad de tener más designaciones en la Suprema Corte, que tengan un perfil más militante, más politizado, menos autónomo, menos independiente. Esa es la primera. Y la segunda, que es muy ruda, son los 8 votos en el Pleno para declarar inconstitucionalidad una norma, porque con 4 votos tú ya haces que sea imposible para la Corte declarar con efectos generales una norma. Y esos 8 votos también vienen de un mal diseño de la reforma constitucional. Ahorita se está, como comentó el ministro Aguilar, está por irse Aguilar. Y en ese momento, pues, ¿quién lo va a sustituir? Acaba siendo una pregunta central para estos 4 votos de los que estamos hablando, porque ya tienen bastante bien 3 votos. Me llamó mucho la atención, doctora, este planteamiento que hacía respecto a se aproximan, tenemos en puerta el proceso electoral y usted planteaba, no es tan preocupante el tema de la integración de ese Congreso, sino el tema de las designaciones, porque están muy relacionadas con el tema, pues, de la mayoría calificada. Es que como que siento que a veces con respecto a lo que está pasando en este momento, pensamos que mientras que no exista mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución, todo está bien, no está pasando la reforma judicial. Y también pensamos que si la oposición gana más curules en el Senado, pues quizá no podamos frenar Claro. como estos ataques al Poder Judicial. Y realmente así no va a ser, por estos 8 votos y por el sistema de designaciones. Porque el sistema de designaciones, no importa cómo quede el Congreso. O sea, yo no creo que si gana Morena se modifique sustancialmente la narrativa de que lo que es necesario es tener ministros y ministras mucho más cercanos al movimiento de Morena en términos políticos, digamos. No y eso hace pues, que la Corte vaya perdiendo imparcialidad. Y muestra de ello tendría que ver mucho con las iniciativas de reforma a la Constitución que acaba de plantear, proponer el Ejecutivo Federal el 5 de febrero. Entre ellas hay una reforma al Poder Judicial de la Federación que propone la desaparición del Consejo de la Judicatura, la creación de un órgano administrativo y también la creación de un tribunal disciplinario de justicia. Sí, pero yo creo que lo más delicado de lo que está planteando la reforma es la elección. La O sea, elección que se popular. van todos los jueces, magistrados y ministros y se va a elegir por voto popular a toda esa burocracia. A mí me parece que esa es la propuesta más delicada, es la destrucción del Poder Judicial y volver a un órgano que es jurisdiccional, que es árbitro, que es técnico, en un órgano político. Entonces, la división de poderes marca que los jueces no participan en política, pero si los metes a competir por una elección, pues se vuelven más políticos que jueces, digamos. Entonces, esa sí es la captura más visible que podríamos tener del Poder Judicial. Yo no creo que pase la reforma, pero yo creo que lo que no va a terminar es como los ataques al Poder Judicial. La idea de que el Poder Judicial es el obstáculo de todo, al menos que ganen
que se acabe de la mayoría absoluta en la Cámara, ¿no? O sea, que las cámaras no las ganen por mayoría absoluta. Doctor, hace unas semanas vino el doctor Saiz Arnaiz de la Universidad de Cataluña y decía, hacía críticas fuertes hacia esta reforma, pero también planteaba, reflexionemos que es posible dentro de un debate democrático, pero con negociación, con intercambio, con el llamado a varios sectores de la sociedad respecto de las designaciones y respecto de, el voto popular, de someter voto popular a ministros, a magistrados, jueces federales. Yo coincido que es un método equivocado y que ese no debería de ser una característica de cómo formamos y diseñamos un poder judicial. No hay un poder judicial en el mundo cuyos miembros sean electos de arriba a abajo. Sí hay experiencias específicas y no son necesariamente las mejores. Y no tenemos ninguna necesidad de derruir lo que hemos construido después de muchos años. El Poder Judicial Federal, tú despides a todos los magistrados, magistradas y jueces y eso es una elección. El nivel del Poder Judicial se acabaría, la confiabilidad se acabaría, porque es una profesión técnica y las personas que laboran en el Poder Judicial llevan muchos años ahí trabajando y entendiendo. Gente que viene de otro, o sea, gente que participa en una lista y en un proceso electoral no te garantiza ese nivel de tecnicismo. Creo que los jueces llegan a la judicatura por otras razones distintas de los vehículos políticos y que esa diferencia es clave para que tengamos árbitros y no políticos metidos Necesitamos árbitros, alguien que pacifique el conflicto y que diga tú tienes razón y tú no. Y eso no es otro político, digamos. Planteaba usted en sus columnas hace un par de días que pareciera que estas reformas son como una especie de autoprotección, de una manera de blindarse en contra justamente lo que nos plantea de este forcejeo que está habiendo entre el judicial y ejecutivo y la falta de consenso. No es una reforma para protegerse, es una reforma para capturar al judicial, para quitarle independencia, para mermar su capacidad de arbitraje, que eso es lo lamentable. Planteaba el ministro Luis María Aguilar que es los constantes embates que está habiendo en contra del Poder Judicial de la Federación. Pues son embates, mientras que no lo venzan, pues todavía no es autoritarismo, pero el problema es si lo vencen. El problema es si vencen. Entonces, ¿quién pone el límite? O sea, cuando ya no hay unos jueces que puedan establecer cuáles son los límites constitucionales del ejercicio del poder, creíblemente para todos, en ese momento el régimen político es otro. O sea, parte de la democracia constitucional pasa por hacer efectivos los límites que marca la Constitución. Eso es muy importante para las minorías. Entonces, ¿gobiernan las mayorías? Sí, pero de acuerdo a ciertos principios. Y finalmente, doctora, no se le puede dejar exclusivamente la defensa del Estado Constitucional de Derecho al Poder Judicial de la Federación. Desde la academia, desde la abogacía, todos deben levantar la voz para la defensa del Estado Constitucional de Derecho, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que es muy importante que haya estos diálogos, como comentaba la ministra presidenta, que haya estos diálogos entre la profesión legal y los jueces y las juezas del país, porque lo que está pasando nos involucra a todos, la academia, a la profesión legal, a la opinión pública y a la administración de justicia. Qué bueno que estemos discutiéndolos y que tomamos conciencia de lo que está pasando. Doctora, pues le queremos agradecer mucho el habernos acompañado, el haber compartido estas reflexiones. Erika, muchas gracias también. Muchas gracias, doctora. También. Gracias, doctora. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en Justiciable. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Justicia TV desde Querétaro en el Congreso Nacional de Abogados que organiza la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Y para esta transmisión especial nos acompaña un invitado de honor y estaremos haciendo esta interesante entrevista con mi colega Mario López Peña. Erika, muchas gracias. Pues nuestro invitado especial es el doctor César Astudillo.
Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un destacado académico de nuestro país. Doctor, bienvenido. Les agradezco mucho. A usted, doctor, y la verdad es que han sido tiempos complicados para la democracia, tiempos complicados para la independencia judicial. Y usted que lleva muchos años desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas haciendo este estudio y seguimiento puntual de cómo ha sido la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, me gustaría que nos pudiera compartir cuál es su visión, cómo ve, en qué momento estamos, cómo ve posicionado al Poder Judicial de la Federación. A ver, yo tengo claro que la Corte tiene la gran función de garantizar la salud del sistema democrático de nuestro país. Como cualquier ser humano, el país, al ser una democracia, pasa por distintos estados de salud. A veces hay salud plena, a veces hay ciertas complicaciones, ciertas enfermedades, una gripa, a veces hay complicaciones que pueden ser mayúsculas. Me parece que en distintos momentos de nuestra historia reciente hemos visto estas complejidades, pero lo cierto es que la Corte ha tenido la capacidad de marcar la pauta para que nuestro sistema siga siendo una democracia robusta, incluso en momentos de transformaciones tan profundas como las que estamos viendo en este momento, en donde hay un conjunto de reformas que tratan de modificar muchas áreas del Estado mexicano a partir del diseño constitucional, y la Corte tiene que entrar a realizar esa revisión, como lo ha hecho también en otros momentos. La Corte está haciendo su labor y la Corte finalmente forma parte de un poder judicial en donde también hay una magistratura y una judicatura que también está haciendo su labor. No siempre exenta de crítica, la crítica es bienvenida, pero la crítica fundada, la crítica a partir de estudios serios, no nada más la crítica política cuando a alguien no le va bien o siente que se revisaron y echaron para atrás ciertos cambios. Me parece que ahí también tenemos que ser muy puntuales en decir bienvenida a la crítica, pero bienvenida sobre todo la crítica basada en argumentos. Claro. Doctor, justamente en este contexto de presión al Poder Judicial Federal, tema central en las últimas semanas es la propuesta de reforma, a este paquete de reforma específicamente lo que tiene que ver al Poder Judicial. Y uno de los puntos centrales y que ha preocupado a buena parte de la sociedad es el someter a jueces federales, desde luego magistrados, ministros, a votación popular. Es uno de los temas que más preocupación ha causado. Y pues, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto, doctor? Vemos que existen muy pocos países en el mundo donde esto se practica. Está Bolivia, lo platicábamos, están algunos estados dentro de Estados Unidos e incluso Suiza. Tenemos tres de estos modelos. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos pensar en el contexto de nuestro país? Los modelos de designación son bien significativos porque hay que ver que hay modelos que tratan de señalar cómo se van a elegir ciertos órganos dentro de las estructuras judiciales. Lo cierto es que el modelo de elección popular para la integración de un tribunal constitucional, el único que lo tiene en perspectiva comparada es Bolivia. Estados Unidos tiene un modelo de designación por voto popular de magistraturas dentro de los poderes judiciales de los estados y hay una variedad de opciones. Suiza también lo tiene, pero hay que decirlo, Suiza también es un país que se distingue por tener una cultura de la participación democrática muy arraigada. Constantemente están siendo llamados a plebiscitos, a referéndums. Entonces la cultura política ayuda en ese sentido. Nosotros no tenemos esa cultura y el modelo boliviano, que es uno de los modelos, que es el principal modelo al que estamos viendo en esta iniciativa que presentó el presidente de la República, ha dado resultados profundamente negativos. Lo que se ha visto es que al margen de lo que se dice que la política no se va a meter, la política se metió. Yo tengo en un libro documentada la primera integración después de la Constitución boliviana que implicó este nuevo modelo. ¿Qué sucedió? Si bien es cierto, estaba prohibido que quienes aspiraban a ser, digamos,
nominados hicieran campaña para decir yo voy a proponer esto, yo voy a proponer el otro. Eso estaba prohibido. Lo cierto es que los grandes grupos religiosos, los grandes grupos sindicales, los grupos empresariales, los corporativos de medios de comunicación, los partidos políticos y el gobierno tomaron el impulso de las candidaturas, las presentaron y eso ya agregó un elemento de que detrás de esta elección habían intereses que defender. El gran vencedor en este modelo fue la abstención. Realmente a la ciudadanía, al menos a la ciudadanía boliviana, no le interesó ir a votar por sus jueces constitucionales. Y dentro de ellos, la premisa que estaba detrás y que también está detrás de la iniciativa mexicana es que es necesario darle una legitimación democrática directa a estos altos cargos, que son los que pueden echar atrás ciertas decisiones de los congresos o del presidente. Entonces, al menos argumentativamente se dice, para que eso pueda ser con legitimidad, también ellos deben de tener una legitimidad democrática como nosotros, que somos votados. Bueno, esto en el caso de Bolivia no se dio, porque uno, el gran ganador fue la abstención, y dos, los resultados están ahí. Quienes integraron el Tribunal Constitucional en esta primera integración, que fue la que yo estudié en 2011, lo hicieron con entre el 5 y el 1.5% de la votación. Es decir, ese fue el porcentaje de votación que obtuvieron y con ese porcentaje de votación ingresaron al máximo tribunal boliviano. Eso claramente no garantiza ningún tipo de legitimidad democrática y el dato es que no existe una cultura democrática sólida ni en Bolivia, pero si lo trasladamos a nuestro país, tampoco en nuestro país, porque hay que decirlo, aunque tenemos mecanismos de democracia directa establecidos en la Constitución paulatinamente, en distintas reformas constitucionales, lo cierto es que no estamos habituados, ¿no? No ha habido un entrenamiento social ciudadano en donde constantemente estemos convocados. Las pocas que han habido han sido poco transparentes estos mecanismos a los que nos han convocado de revocación de mandato. Entonces, no tenemos una cultura y eso es fundamental. Entonces, yo solamente encuentro que al menos hasta ahora hay elementos negativos hacia esa iniciativa. ¿Por qué? Repito, se entrarían de lleno los intereses no solamente políticos, económicos, corporativos, sindicales, etcétera, etcétera, sino los perfiles que podrían ser electos. Es verdad, la función jurisdiccional hoy es una función altamente especializada. Si hablamos de lo que hace la Corte en tema de la interpretación de los derechos humanos, hay cierto conocimiento técnico previo y especializado que deben tener no solamente los ministros, los magistrados, los jueces federales para poder implementar una ponderación de derechos, para poder implementar una interpretación conforme, para poder hablar de razonabilidad, para poder hablar de proporcionalidad, sí, una serie de conceptos que necesitamos acercarlos más bien a la ciudadanía para que entiendan cómo funciona la labor judicial, pero que no podemos desconocer, no podemos decir, bueno, ahora va a llegar una persona que sí cumple con el hecho de haber terminado la licenciatura en Derecho, pero que realmente, uno, no ha estado incorporado a la dinámica judicial que tiene sus propios parámetros y dos, no conoce algunos elementos que son claves para decidir. En ese sentido, yo sí encuentro, repito, subrayo, muchos elementos negativos de esta propuesta presidencial y no destaco realmente hasta ahora ningún punto de vista positivo. Es muy atractiva la idea de la legitimación democrática por voto popular, pero repito, ahí están las experiencias. Eso no se cumple porque detrás de eso debe haber también una cultura política, una cultura ciudadana, una cultura democrática que nosotros todavía no la tenemos arraigada. Es muy importante este planteamiento que hace, doctor, respecto a los intereses que pueden estar detrás de una elección popular. Y otra de las propuestas que plantea esta iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación tiene que ver con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, de este órgano que administra y vigila los tribunales y juzgados, los más de 900 órganos jurisdiccionales.
y propone la creación de un órgano administrativo y algo que pareciera un poco más preocupante, que es de este Tribunal Disciplinario de Justicia. Y esto, se lo pregunto, ¿le crea preocupación al imaginar que pudieran llegar de manera popular y además que exista algún tribunal como de enjuiciamiento? A ver, sí es preocupante porque trastoca una parte central de el conjunto de garantías que debe tener cualquier juzgador para que pueda afrontar con imparcialidad, con objetividad, con independencia su labor. Yo lo he estudiado, esto forma parte de una categoría que es el Estatuto Constitucional de la Magistratura. Son el conjunto de garantías que, repito, tienen que ver con que un juez resuelva a partir de una posición de imparcialidad, justo para que no esté sesgado al momento de conocer un determinado asunto. Si ya está sesgado y sabe que está del lado de una parte, pues entonces eso tiene, voy a utilizar la imagen, un efecto corruptor de los procesos, ¿no? Se sale de la imparcialidad. En ese sentido, esto viene a trastocar ese conjunto de garantías. ¿Por qué? Porque no es que los jueces, y esto hay que decírselo a la ciudadanía, me parece que es muy importante, no es que la magistratura o la judicatura no tengan ninguna responsabilidad, sean inmunes o sean impunes y puedan hacer lo que quieran sin ningún tipo de responsabilidad. No es así. Dentro de este conjunto de garantías está el régimen de responsabilidades. Y hay que decirlo rápidamente, los juzgadores tienen responsabilidades civiles, tienen responsabilidades administrativas, están sujetos a responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Son 4 tipos de responsabilidades, cada una va por su propio carril, cada una tiene sus procedimientos, cada uno tiene sus autoridades, pero están ahí. Sí, de lo que se trata ahora sería de fortalecer, de revisar ese régimen de responsabilidades, salvaguardando el hecho de que, ojo, son juzgadores y tienen estas garantías reforzadas. Yo estoy de acuerdo. Digo, bueno, revisémoslo, fortalezcámoslo, pero no una reforma que más bien vaya en sentido contrario, es decir, voy a crear una instancia para tener la espada de Damocles sobre todos los juzgadores y los que no resuelvan en el sentido que nosotros les digamos que resuelvan, estoy hablando, digamos, en un sentido figurativo, pues les cae la espada de Damocles. Eso es contrario no solamente a el conjunto de garantías constitucionales que tiene la judicatura, sino también a la jurisprudencia marcadamente que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tutelar la independencia judicial. Repito, la independencia, y eso también hay que ser muy enfáticos hacia la ciudadanía, la independencia judicial no es un sistema de privilegios de la judicatura, es más bien un sistema de derechos y garantías del ciudadano. Repito, de que cuando vaya, tengo un problema con su vecino, tengo un problema que lo asaltaron, tengo un problema que le robaron el coche, sepa que va a llegar ante un juez que va a analizar los hechos desde una posición de imparcialidad y no es porque llegó el que robó los coches y le dice, oye, pues te toca una parte de la venta del coche y entonces haya un sistema, digamos, de corrupción implícito. No, justamente están ahí para estar en una posición de neutralidad como garantía de que van a resolver al margen de los intereses que están creados. Doctor, ¿hasta dónde es posible pensar que los estados están en constante construcción, se están adaptando a las circunstancias de la dinámica social? ¿Y hasta qué punto podemos entender que estas reformas son auténticos ataques, por ejemplo, a un poder del Estado? No, porque se ha hablado, por ejemplo, que esta reforma tiene más fines electorales que efectivamente el futuro de concretarse. Pero ¿cómo podemos entender esta importante dinámica en el que también los estados pues, tienen toda la libertad dentro de los márgenes de la legitimidad de hacer las modificaciones que mejor le convengan? Yo siempre he estado a favor de los cambios que impliquen el fortalecimiento de las instituciones. Ninguna institución es perfecta, ningún procedimiento es perfecto, todos son perfectibles y a partir de la experiencia que te da conocerlos, ejercerlos, puedes ir viendo cosas que hay que ir ajustando permanentemente, digamos, en todas las instituciones. Partiendo de esa premisa, lo que hay que ver es que en qué contexto se inserta esta iniciativa.
es verdad, esta iniciativa se ha convertido en una bandera de campaña ahora. ¿Por qué? Una bandera de campaña ni más ni menos que impulsada por el presidente de la República, que no es menor, ¿no? Es una bandera de campaña, decir, tenemos que modificar al Poder Judicial. En ese sentido, lo que tenemos que ver es si esto está buscando realmente fortalecer al Poder Judicial y a la Corte o se inserta dentro de un conjunto también de cambios y dinámicas que hemos estado viendo, que no son de ahora, del 2024, sino que vienen desde marcadamente el 2019, que se unen a una estrategia permanente, pero que no se detiene, de debilitamiento de las instituciones mexicanas. Lo hemos visto en los ataques a los órganos constitucionales autónomos, que es muy marcado, lo hemos visto, digamos, sistemáticamente, algunos más, algunos menos. Ahí estaba el INE, ahí estaba el INAI. Curiosamente, hay algunas instituciones que ya se salvaron. ¿Por qué? Porque me parece que están cómodos con el funcionamiento. No, ya no hablan de la CNDH más que positivamente, pero yo sí encuentro que hoy el funcionamiento de la CNDH, a mí, que la conozco, que sé cómo nació, para qué nació, hoy me deja a mí una sensación muy negativa de su funcionamiento. Pero bueno, desde el poder hay un ataque sistemático para debilitar a ciertas instituciones y ahí se inserta también el ataque al Poder Judicial, hay que decirlo. Esta iniciativa, más bien, yo la veo orientada a seguir creando en el imaginario social una percepción de que el Poder Judicial no le está sirviendo a este poder como está instalado y entonces hay que cambiarlo porque es el que obstaculiza que los cambios se den más rápidos. Repito, todo cambio bienvenido, pero no podemos dar por bueno un cambio que se pasa por alto las reglas y los procedimientos, ¿no? Como un Congreso que en una madrugada reforma 15 ordenamientos sin dar la posibilidad de que se den las lecturas que establecen las normas parlamentarias. Bueno, eso justo es lo que no está bien. Bienvenidos los cambios siempre y cuando sean cambios ordenados, sean cambios razonables, sean cambios para mejorar, pero no en sentido contrario. Yo veo, repito y subrayo, que esta reforma sí va orientada más bien a seguir creando en el imaginario social, en el imaginario colectivo, que el gran poder a reformar de cara al futuro es el Poder Judicial, porque está obstaculizando los cambios pretendidos. Y ya lo planteaba usted al inicio de esta charla, bienvenida la crítica fundada, bienvenidos los cambios, por supuesto, las instituciones son perfectibles, pero ahí yo le plantearía, ¿qué tan importante o qué, más bien, qué tanto resuelven estas reformas propuestas un tema de impunidad, de impartición de justicia, de la percepción que tiene la sociedad respecto a los problemas que le aquejan en temas de justicia? Me parece que hay cambios que, bien orientados, sí pueden ayudar de manera rápida a crear una percepción de que estamos mejorando. Pero hay otros que no. Y realmente eso no solamente es medible, sino que está medido. Voy a poner un ejemplo. Se ha pensado que aumentando el catálogo de conductas que entran dentro de la prisión preventiva oficiosa, automáticamente este sentido de impunidad va a cambiar. Y lo vemos que no es así. Ahí están los datos. La incidencia delictiva no baja, esta sensación de impunidad, sensación social no baja. Es decir, hay cosas que no funcionan solamente porque se pongan en un ordenamiento jurídico. Los cambios implican una serie de acomodos de mayor calado, pero hay que verlos de manera integral, estructural, para que esto funcione. Me parece que ahora muchas de las iniciativas han tocado un punto, una pieza dentro de un rompecabezas. Sabemos que una pieza pues, necesita embonar bien, pero necesitas un conjunto más de piezas. Esas piezas son las que no se han tocado y entonces no se está generando el objetivo. Me parece que llevado a lo que hemos estado conversando, el solamente modificar, por ejemplo, el sistema de nombramiento de magistrados, jueces, no llevaría a cambiar absolutamente nada para mejorarlo y más bien empeorarlo, porque repito, el hecho que alguien se postule y que llegue votado no quiere decir que sepa realizar su función. ¿Cuánto nos va a costar la curva de aprendizaje
de esos que potencialmente llegarían votados para que aprendan a ver cómo se hace una sentencia, cuál es el proceso de instrucción, cómo se valoran las pruebas, cómo se proyectan las resoluciones, cómo se hablan con los demás magistrados en órganos colegiados para ver cómo, digamos, para orientar el sentido final de una resolución. Si no tenemos a personas que estén previamente imbuidas de ese entorno, la curva de aprendizaje va a ser muy complicada y nos vamos a pasar 1 o 2 años viendo que todos aprendan y de mientras el país va a estar más necesitado de justicia. Doctor, si bien nos ha compartido que posiblemente esta reforma o esta propuesta de reforma, esta iniciativa, tenga la intención de generar en el imaginario de la colectividad, pues esta maldad, esta postura nociva del Poder Judicial, insisto, queda entre comillas definitivamente. Sí hay puntos adicionales que tal vez técnicamente no han llegado más a la población, pero que significan muchísimo, como el tema de las suspensiones dentro de esta reforma, que han sido puntos que desde el Ejecutivo Federal lo han mencionado en muchos espacios respecto de las normas generales, y modificar estas suspensiones puede ser trascendente pues para los recursos en general, porque inclusive nada más apostándole a tiempo, la suspensión puede ser más importante que una resolución. Este punto es muy importante, ¿no, doctor? Me parece que es muy importante, pero todos necesitamos, y digo todos, academia, las instituciones a través de, por ejemplo, de este tipo de canales como el de Justicia TV, explicarle a la ciudadanía y explicarle de una manera que sea comprensible. El tema de las suspensiones es muy técnico, pero déjame utilizar una metáfora. Alguien que no sabe cocinar, ¿no? Voy a poner el ejemplo de un hombre que está tratando de cocinar, lee las instrucciones para hacer un pastel, está listo y hay que meterlo al horno, ¿no? Mete el pastel al horno y de repente le entra la duda de decir, ¿cuánto tiempo? ¿A qué temperatura? Y entonces, ¿qué hay que hacer para que, digamos, lo que se podría hacer es decir, bueno, pues yo le voy a poner la máxima temperatura a 2 horas y lo que va a suceder es que se va a quemar el pastel, ¿no? ¿Sí? Pero si dice, voy a apagar, o sea, lo prendí, pero lo voy a apagar en lo que voy y me entero bien para que al final no eche a perder el pastel. Esa es la suspensión. La suspensión es decir, a ver, yo necesito tomar una solución para que las cosas, como se suele decir en el argot, permanezcan en cierto estado, en tanto, ¿sí? Se hace una resolución de fondo, es decir, apago para que el pastel no se queme en lo que yo voy a ver. Son 20 minutos a esta temperatura, lo vuelvo a prender y está listo. Y al final el resultado es el correcto. Bueno, esas medidas, repito, están previstas para garantizar que la justicia se dé efectivamente, porque el proceso de justicia es un proceso que lleva sus pasos, lleva sus tiempos, lleva sus procedimientos. Entonces, para alcanzar una resolución que sea satisfactoria, hay necesidad de tomar medidas preventivas, medidas adelantadas que no prejuzgan el resultado final, pero que al menos salvaguardan una resolución que pueda ser adecuada. Repito, no, la metáfora del pastel es eso, ¿no? Es decir, bueno, ya se nos quemó el pastel, lo siento, no. Hay que tomar una medida para salvaguardar que el resultado sea el adecuado, pero es una cuestión muy técnica y me parece que ahí sí la Corte tiene que hacer una labor doble de construir un sistema de reglas a través de su jurisprudencia, sobre todo, para aclarar esto, aclarar el sentido. Digo, hay mucha jurisprudencia sobre esto, es la verdad, pero necesitamos también que desde la Corte nos ayuden pedagógicamente para establecer punto por punto el sentido de las suspensiones, por qué atiende a un objetivo mayor de buscar la justicia. Y en ese sentido, pues también la Corte me parece que debe reflexionar de que con independencia de que sus resoluciones deban, como tienen que ser muy técnicas, traten de buscar un adecuado equilibrio entre el sentido técnico que es necesario, pero también un lenguaje que sea asequible, que sea comprensible, que todos podamos de alguna manera entender la parte central del mensaje que nos manda la Corte, porque si no también, y es lo que ha pasado, un lenguaje profundamente técnico se vuelve en un lenguaje incomprensible.
Y ese tema de incomprensibilidad lo que va haciendo es un alejamiento de la ciudadanía respecto a la labor que hace el Poder Judicial. Y ahorita necesitamos darle un giro digamos, a una historia que está ahí para decir, hay que buscar este razonable equilibrio. Repito, no es que sacrifiquemos elementos técnicos, pero sí que los equilibremos con un lenguaje accesible. Y ahora que menciona el papel tan fundamental que ha jugado el Poder Judicial en cuanto a hacer salvaguarda de derechos a través de estas medidas preventivas, se me viene a la mente el papel que jugaron jueces federales en la pandemia, porque si no hubiera sido a través de esos amparos de suspensión o los amparos que otorgaron para que recibieran medicamentos, para que se pudieran vacunar, o me voy más allá, estos proyectos que pues, son proyectos de la administración del presidente de la República, que han sido proyectos centrales y que se ha logrado a través de una suspensión que al menos se logre frenar para identificar cuál sería el riesgo. Y en ese sentido le preguntaría, ¿estas reformas también son muestra pues, del papel que ha jugado el Poder Judicial al frenar estos proyectos tan importantes? Me parece que sí. Finalmente la reforma también busca delimitar el alcance de nuestro principal proceso de tutela, de salvaguarda de nuestros derechos, que es el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el amparo ha sido una vía que ha tenido el efecto real, el efecto jurídico de decir que hay conductas que no han respetado el marco constitucional, no han respetado el conjunto de derechos que tenemos reconocidos, y entonces los frenan, porque dicen esto es irregular, esto no está permitido, esto no está permitido en estas condiciones o en estas circunstancias, dado que el amparo tiene ese gran poder de detener decisiones presidenciales, decisiones del Congreso, decisiones de un conjunto de autoridades muy relevantes. Hoy se busca delimitar para que se diga, bueno, el amparo no puede ir en contra de los proyectos prioritarios. Bueno, todo eso, sí, todo eso me parece que va mal encaminado, porque, repito, lo que busca el juicio de amparo es que estos espacios de discrecionalidad política que existen y que deben de existir y que en muchos de los casos son positivos, ¿sí? No se desborden. Porque podemos decir, bueno, es que esto está hecho con la mejor intención, esta propuesta está hecha con la mejor intención. Bueno, algunas sin duda sí, pero ¿qué pasa si todo lo encajonamos en esto? Es decir, es que esto está muy bien hecho porque está pensado por una mente que no tiene nada de, digamos así, de perversidad. Bueno, pero en algún momento puede haber una decisión que sí esté mal encaminada. Y en ese sentido, sí, el juicio de amparo tiene que decir, esto sí, esto no, y esto no por esto y esto y esto, y esto no porque se hizo mal esto, pero si se hace bien, ¿sí? No hay ningún tema. Repito, es la garantía de que se hagan bien las cosas, ¿sí? De que las cosas se hagan con cierta razonabilidad, y en ese sentido yo estoy en contra de buscar justo acotar el alcance del juicio de amparo, porque eso sí deja que muchas cosas vuelvan a estar al arbitrio de decisiones personales y, y sin control. Y me parece que un Estado democrático parte de que todas las decisiones sean revisables y sean controlables como garantía para todos. No quisiera concluir, doctor, sin antes preguntarle su opinión respecto a esta reforma también en la que se está buscando frenar los alcances para declarar inconstitucional alguna norma. A ver, va en el mismo sentido argumental. Yo creo que así como se ha buscado delimitar el alcance del juicio de amparo, se busca delimitar también el alcance de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias, por el impacto que tienen. Finalmente revisan la conformidad de la legislación, la conformidad de las normas emitidas por el presidente de la República vía decretos, vía su potestad reglamentaria, o también el hecho en controversias de que la federación, los estados, los poderes hagan lo que les está permitido dentro de su ámbito competencial, pero no que
digan, yo ahora voy a hacer lo mío, pero lo que les corresponde a ellos también lo voy a hacer porque lo están haciendo mal y entonces yo me voy a superponer a ellos. No, lo que se trata es justo que en un Estado de derecho todo poder encuentra límites y esos límites están marcados en su órbita competencial. En ese sentido, intentar eh, volver más compleja la declaración de inconstitucionalidad, pues me parece que va en este mismo sentido de que se quiten obstáculos que se advierten, al menos desde el poder ahora, ¿sí? Que se advierten que están siendo como que obstáculos infranqueables a sus deseos de cambio. Repito, no es que el cambio esté proscrito en este país. De hecho, una de las características que más distingue a nuestro país es la reforma constitucional. Nosotros somos un país de gran reforma constitucional. Permanentemente estamos revisando nuestro acuerdo fundamental y eso nos da un argumento para decir, bueno, pues si quieren cambiar las cosas, cámbienlas, pero cámbienlas bien, siguiendo el conjunto de reglas. No las cambien de manera abrupta, de manera desordenada, sin atenerse a lo que marcan los procedimientos y después busquen que después, digamos, haya un aval desde la Corte o, digamos, o que ahora que han habido ciertas declaraciones de inconstitucionalidad, pues se busque revertir eso y decir, bueno, es que ahora tenemos que quitar ese freno que nos ha puesto la Corte. Me parece que en ese punto yo estoy totalmente en contra, me parece que el sistema es mejorable, pero no nuevamente que se busque más bien un debilitamiento de la función que realiza la Suprema Corte como el gran control de los poderes del Estado de este país. Claro, y desatendiendo un principio básico como es la división de poderes. Totalmente. Doctor, ¿y qué tienen que hacer juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros en este contexto de golpeteo? ¿Tienen que continuar trabajando la Constitución? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que la mejor muestra de que tenemos un poder judicial de la Federación fuerte, robusto, esa es mi convicción, no alejado de ciertos problemas. Yo entiendo, yo me dedico además al estudio de lo que hace la Corte, de sus sentencias, de la forma que se organiza, de cómo se estructura para atender la labor que hace. Allá hay muchas cosas todavía que cambiar, pero son cambios que serían para mejorar lo que hace, pero no para decir que ahorita lo que hace lo hace mal. Es decir, son cambios que traen el propósito de robustecer lo que hace. Me parece que es un poder judicial robusto y lo mejor que podemos hacer y lo que tendríamos que pedirles a la judicatura, a la magistratura, a la corte, es que hagan esto como lo han venido haciendo, con total responsabilidad. La mejor muestra de que es un poder fuerte es que sigan actuando con total rigor, con total independencia, con total imparcialidad, pero también, déjenme decirlo de esta manera, sí necesitamos que saquen las peras y las manzanas, es decir, explicar y explicar con peras y manzanas lo que hacen, porque repito, sí, es muy técnico, sí, los conceptos, pero no es por ellos, es porque están interpretando un entramado normativo que es muy técnico. Es muy técnico, entonces al estar analizando normas que te hablan de un conjunto de categorías que parecen muy fáciles, pero realmente tienen un conjunto de contenido muy técnico, pues su lenguaje necesariamente se envuelve en lo técnico, pero hay que decirlo, y me parece que esto debemos de remarcarlo. Cuando se emite una resolución, sí, parece que la judicatura le habla a los que fueron a pedirles justicia, a las partes involucradas. Pero hay que decirlo, también ahí va un mensaje social, un mensaje de decir, a ver, vino esta controversia y resolví así en función de estos criterios, y esto fue así por esto, desde una forma que se pueda transmitir y que sea fácilmente comprensible. Repito, el elemento técnico no está peleado con la claridad, no está peleado con la capacidad de transmitir un conjunto de ideas que sean fácilmente comprensibles. En esa parte sí la judicatura tiene que hacer mucho. Me parece que la Corte lo está haciendo, me parece que Justicia TV se está orientando también a esa parte que es fundamental. Necesitamos un nuevo
compromiso de acercamiento social a través de explicar de forma entendible qué es lo que hace la judicatura. Sin duda, muy destacado este planteamiento que hace, doctor, respecto a la pedagogía jurídica y el mensaje social que está mandando la Suprema Corte y los tribunales y juzgados. Yo quiero agradecerle esta charla tan dinámica, tan relevante respecto a lo que está sucediendo en la coyuntura, en el contexto actual. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Mario López Peña, muchas gracias también. Yo les agradezco a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias.